Bien, vamos a desarrollar entonces las planillas de asistencia que les mencioné anteriormente, donde, bueno, son formularios, ¿no es cierto?, que a la hora de trabajar en la Secretaría tenemos que utilizar estas planillas que son, como siempre les digo, ¿no es cierto?, que son las oficiales, ¿sí? Si bien cada institución puede hacer la suya, pero bueno, en este caso tenemos que utilizar las planillas, ¿no es cierto? Bueno, esta planilla es, pongo mi nombre, por supuesto, porque como ejemplo, ¿no?, es del profesor. Estas planillas son utilizadas para registrar la asistencia del profesor, ¿sí? Acá, bueno, la planilla dice planilla de asistencia, inasistencia y licencia del personal docente. Acá detrás de la figurita está, vamos a ver si lo puedo sacar, está el año, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más acá, a ver dónde no me molesta. Por ahí, bien. Dice el año, ¿no es cierto? Año 2020. Bueno, yo tomé como ejemplo mi planilla de asistencia como profesora, ¿sí? Entonces, coloco, por supuesto, los datos, apellido y nombre, nombre de documento, el cargo, profesora, el título, quién me otorgó, de qué institución educativa me otorgó, si me otorgó la universidad, si me otorgó algún instituto de educación terciario o superior, el registro que figura detrás del título, la fecha de nacimiento, la antigüedad que tengo en la docencia, domicilio, bueno, son datos particulares. Y acá dice ficha de reconocimientos médicos, ¿sí? Entonces, todo docente que ingresamos al sistema educativo, tenemos que, por primera vez, cuando uno pide licencia por razones de salud, tenemos una dirección de reconocimientos médicos que depende de salud pública, por supuesto, que ahora está, bueno, hace 2 años más o menos que no está funcionando como tal por modificaciones que se fueron haciendo, pero cuando esto se normalice, seguramente que los docentes tendremos que volver a esa dirección para pedir la licencia. En todos los hospitales del interior está habilitado esta dirección. Y por primera vez, entonces, nos dan un número de reconocimiento, de ficha de reconocimientos médicos, y eso lo tenemos que guardar en el sentido de que tenemos que acordarnos para cuando pidamos, ¿no es cierto?, la licencia, ya sea por salud o por atención, salud del personal docente titular, digamos, por mí, o por atención a un familiar. Bien. Y acá voy registrando, ¿no es cierto?, los cursos, materia, situación de revista, la fecha de alta, el número de disposición, o en este caso es resolución, porque soy titular, y la fecha de baja pongo sin término, porque obviamente el titular solamente se da de baja cuando renuncia, se jubila o fallece, ¿no es cierto?, o permuta, o se traslada. Bien, hasta ahí estamos. Y esta es la planilla. La planilla está dividida en días y meses, ¿sí? Del 1 al 31 de cada mes, y los meses al costadito. Como en el mes de enero no se trabaja, ponemos toda una raya roja hasta el final de la planilla. Y sí, ya acá en febrero comenzamos, la raya va a ir hasta el día que nos presentemos. Este año nos presentamos el 26 de febrero, ¿sí? El 27. Bueno, el 27 fue mi presentación obligación, ¿sí? Entonces, ese día nos ponemos el presente, o nos colocan el presente con verde, porque es una obligación, ¿sí? Es una obligación. Después, en una planilla explicativa de todos estos usos de colores, obviamente se lo voy a enviar para que ustedes vayan teniendo en cuenta para continuar haciendo esta planilla de asistencia del personal, del profesor sería, ¿cierto? Bueno. Entonces, la planilla está dividida en obligaciones concurrentes, obligaciones no concurrentes, y ahí dice, esta es inasistencia, justificada e injustificada, las obligaciones concurrentes o reuniones o actos o jornada es asistencia justificada e injustificada. También tenemos las tardanzas, si justificamos o no justificamos. Después tenemos bueno, el total, ¿no es cierto?, de las inasistencias, acá se va poniendo el total. En la planilla dice licencias, no incide, no incide. Bueno, hay licencias que, si ustedes estudiaron el estatuto, lo miran el estatuto, obviamente que hay licencias que inciden. Por ejemplo, una licencia sin goce de haberes incide, ¿sí? Y esto lo puede tener solamente el titular. Entonces se coloca en estas columnitas.
No incide, acá utilizamos los docentes, la mayoría de las licencias se registran acá porque la mayoría de las licencias que enfermedad del titular o del familiar a cargo no incide, entonces vamos registrando en estas columnitas, ¿sí? Acá se va poniendo el instrumento legal que me autoriza la institución educativa, depende de la licencia, porque una licencia sin goce de haberes, lo dice el estatuto, lo otorga el Ministerio de Educación, ¿sí? En cambio, las licencias comunes, que nosotros las llamamos comunes, la otorga la directora, ¿no es cierto? O el personal directivo. Depende, por supuesto, la licencia, ¿sí? Bueno, y acá está prevista la planilla, también tiene 2 columnas. ¿A cuántas clases asistimos y a cuántas clases deberíamos asistir? Y vamos a trabajar con el primero. Fíjense que el 27 yo me presenté, tengo un presente con verde, es una obligación concurrente, anulo todos los casilleritos que no se ocuparon y asistí a una, total a una. Una obligación tuve en el mes de febrero, ¿sí? Porque el profesor, como profesora, me presenté el día 27. Después ya no tuve más ninguna obligación. Comenzamos marzo. Comenzamos con las mesas de exámenes, los recuperatorios, ¿sí? Entonces, yo tengo clases el día miércoles y viernes. Pero en la primera semana de marzo solamente tuve un día la obligación, ¿sí? Una mesa de examen. Después volví a tener una mesa de examen el día 11 y volví a tener una mesa de examen el día 18, ¿sí? Entonces, son 3 obligaciones concurrentes que registré en ese mes. Después comenzaron las clases, ¿sí? Más abajo, en la otra filmina, van a ver los horarios que tengo. Yo tengo clases miércoles y viernes. Los días miércoles tengo 5 horas y los días viernes tengo 7 horas de clase, ¿sí? Entonces, se terminó el mes, raya en todos los casilleros que no ocupé, porque no tomé licencia, no me ausenté, por lo tanto, se raya. Siempre tengo que contar por separado, me dice el estatuto de esto. Tuve 3 obligaciones concurrentes, ¿sí? 3 obligaciones concurrentes que la identifico con el color verde, ¿sí? Asistí a 3, tuve que asistir a 3 y asistí a 3, ¿sí? Asistí a 12 clases, a 12 horas de clase, a mis 12 horas semanales que tuve en la última semana de marzo. Total, 12, ¿sí? Entonces, siempre tengo que ir separando las obligaciones concurrentes por un lado y las obligaciones a clases por otro lado, ¿sí? Bien, vamos al mes de abril. En el mes de abril, el 1 de abril, tuve 5, porque fue miércoles, después 7, 5, un feriado nacional, tuve acá en el 10 de abril, que seguramente que fue el Semana Santa. Saben que el primer día de Jueves Santo es asueto y el otro día es feriado nacional. 5, acá inasistí, al día viernes inasistí a mis 7 horas de clase, ¿sí? Y la inasistencia, como en el caso de los alumnos, se pone con rojo, ¿sí? Presente 5, acá tengo una J con verde porque se ve que una reunión que no asistí, una reunión de departamento, no asistí, pero justifiqué, ¿sí? 6, presente 7, presente 5 y se terminó el mes. ¿Cómo contabilizo esas 7 horas que inasistí? Por supuesto que pongo a las obligaciones concurrentes a las unidades de clase, ¿no es cierto? Inasistí a 7 clases, a 7 horas, ¿sí? A 7 horas. Y asistí a una obligación concurrente, ¿sí? A la reunión de departamento. Bueno, 7 más 1 es 8, por supuesto, ¿no? Y tengo que justificar, siempre. Según el estatuto me dice que como siendo titular, el artículo 323 corresponde a la inasistencia, ¿no es cierto? Es el artículo de inasistencia. Y acá pongo que inasistí del 17 al 17, ¿sí? Inasistí un día. La directora, cuando me justifica esa inasistencia, obviamente que hago por disposición, lo hace por disposición, que esto está también en el sistema integrado 2, el formulario para justificar inasistencias o licencias, ¿sí? Entonces, asistí a 39 horas cátedras, pero tuve que haber asistido a 46. ¿Por qué? Porque 7 me ausenté, ¿sí? Y me ausenté a una obligación concurrente. ¿Está? ¿Por qué esta sumatoria debió dictar? Porque de acá, cuando finaliza el año, hago esta sumatoria
por supuesto con la que dicté también, y tengo que sacar el porcentaje de asistencia a razón del concepto anual. De acá sale la calificación para el concepto anual, ¿sí? Siempre un docente tiene que cuidarse de no asistir a tantas clases u horas cátedras, porque el concepto acá el concepto me baja, ¿sí? Me baja el puntaje. Ustedes saben que siempre uno tiene que tener un concepto como calificación bueno para poder seguir el sistema, pues no puedo sacar un regular porque no es posible, ¿cierto? Bien, después mayo, bueno, 1 de mayo fue Día Nacional, tengo que registrar eso, seguir dando clase, perfecto. Acá hay una asistencia seguramente por el 25 de mayo, ¿sí? Asistimos, si bien fue virtual, ¿no es cierto?, este año, pero bueno, tuvimos que estar. Seguí asistiendo a clase, tomé licencia, que acá tomé 2 días de licencia, jueves y viernes. No pongo nada al lado de la L, no pongo cantidad de horas porque yo no tengo clase el día jueves, sí, el día viernes, ¿sí? Esto se pone solamente para controlar que el profesor tomó las licencias en las 7 horas de clases, ¿sí? Para controlar. Bien, una vez que finaliza el mes, por supuesto, no ocupé ninguno de estos casilleritos, los voy anulando, y el artículo que ocupé fue el 312, desde el 27 al 28, fueron 2 días que tomé una licencia, la disposición es 132, ¿sí? Asistí a 41 clases, más una obligación que estuve presente, y dicté 41 clases más una obligación. Saben ustedes que la licencia por salud no incide en el concepto y no incide en la planilla de asistencia, ¿sí? Porque, bueno, eso lo establece la ley. Entonces eso no se contabiliza como ausente a la hora de sumar la totalidad, digamos, a instancia de concepto, ¿sí? Entonces, por eso, acá solamente se registra el artículo, los días, la disposición y la totalidad que asistí, ¿sí? Bien. Lo mismo, bueno, y así sigue durante los meses marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Acá, por ejemplo, el día viernes 6 di clase en un curso de 2 horas e inasistí a 4, ¿sí? Perdona, di clase 3 horas e inasistí a 4. Evidentemente fui a dar clase en el primer módulo y después me ausenté, ¿sí? Después tomé una licencia el día miércoles, me parece que son 5 horas, es miércoles, di clase el viernes, fue un feriado nacional el día 15, seguí dando clase, el 20 se ve que fue el 20 de junio fue el acto forma 1, por supuesto estuve presente, seguí dando clase, acá llegué tarde, ¿no? Un cuarto de inasistencia, y seguí dando clase. Luego, el 29 es el día patrono de mi escuela, entonces se suspenden las actividades y hacemos las jornadas de intercambio, bueno, se trabaja con todas las disciplinas de lectura, o sea, los chicos preparan algunas cuestiones artísticas, ¿sí? Bien, eso se registra, como yo inasistí a 4 horas de clase, eso se registra, ¿sí? Pongo ojo, que inasistí a 4 horas, y llegué tarde un cuarto. Por lo tanto, la totalidad de mi ausencia en el mes de junio va a ser 4 horas y un cuarto, ¿sí? Por supuesto que tengo que justificar, justifiqué por un lado las 4 horas, justifiqué por otro lado la tardanza, ¿sí? Por eso aparecen 2 disposiciones. Bueno, a la hora de contabilizar mi asistencia, asistí a 38 horas con 75 minutos y tuve que asistir a 43, porque tengo que sumar esa totalidad, tengo que sumar para el concepto, ¿sí? Y por supuesto que tuve 2 obligaciones concurrentes, que estuve presente, más 2, ¿sí? Bien, llegamos a junio. Recuerdan que este año en junio tuvimos bastantes vacaciones obligatorias, ¿no? Solamente di clase, es 5 horas el día viernes, perdón, el día miércoles, el viernes 3 ya nos decretaron las vacaciones, fuimos con el receso y nos volvimos el día 20, yo volví como profesor, ¿no es cierto?, el día 29, di clase 5 horas, 7 horas, y en total di clase 17 horas, ¿sí? Comenzamos agosto, obviamente un feriado acá, hice un paro virtual, comenzamos con un paro, ahora aparecieron los paros virtuales, hice en la primera semana de agosto 2 paros, el día miércoles 5 horas, el día viernes 7 horas, di clases el día 11, di clases el día 14 y el día 17
es feriado nacional, ¿sí? Y a partir de acá, ustedes van a completar, vamos a tener en esta semana las jornadas institucionales, ¿sí? Que cada escuela elige qué día va a ser la jornada institucional. Bueno, mi escuela va a ser la jornada institucional el día 20. Así que a partir de acá, esta planillita le va a quedar a ustedes modelo, se las voy a mandar para que vayan completando mi asistencia para llegar a octubre o noviembre, si seguimos con este tipo de clases, para que ustedes aprendan a hacer el concepto, ¿sí? Entonces, esta es la planilla modelo que se trabaja en la institución educativa para registrar la asistencia del docente, del profesor en este caso. Abajo verán la planilla, la segunda parte de la planilla. Bueno, la computadora se... Ahí está. La planilla. Debajo de esta planilla están los horarios, ¿sí? Yo tengo los miércoles con estos cursos y los viernes con los mismos cursos, pero obviamente tengo 12 horas. Primero, tercera, primero, segunda, noveno, cuarta, con primero, tercera, primero, tercera y noveno, cuarta. Bueno, acá me olvidé, no los cambié, segundo, cuarta, ¿sí? Bien, estos son los horarios, por eso en las planillas aparecen los días miércoles y viernes la totalidad de horas, ¿no? Las referencias, estos son las explicaciones, digamos, de las letras o de lo que aparece en la planilla de asistencia. Acá yo le agregué el paro virtual, porque bueno, esto es ahora una nueva forma de no dar clases, ¿no es cierto?, adherirnos al paro virtual. Y después, por supuesto, está para firma el docente. El docente firma una vez que finaliza el año o finaliza su trabajo o su suplencia. Puede trabajar un mes, 2 meses o 3 meses, por el tiempo que necesite, ¿no es cierto?, o que está designado, y tiene que firmar su planilla de asistencia para que luego la directora o secretaria pueda pasar a su planilla, digamos, a hacer el concepto si le corresponde, ¿no? Bueno, este es el cargo. Esta planilla es para los docentes, para nosotros, digamos, para los auxiliares docentes. Vieron que ahí está, puse auxiliar docente, titular, la fecha de alta, el número de disposición, en este caso resolución por la que fui designada, y la fecha de baja sin término porque sigo en la institución. Y todos los otros se completan, ¿no es cierto?, con la información que les dije anteriormente. Bueno, y acá es poner presente como a los estudiantes. ¿Recuerdan del registro de asistencia? Presente, presente. Si falté, me justifico, por supuesto, o no puedo justificar. En el caso, bueno, el docente responsable tiene que justificar. Entonces, esta justificación la registro en la columna que corresponde, total 1. Tengo que justificar por disposición, entonces el artículo 320 me avala esta justificación. Falté del 13 al 13, ¿por qué? Porque fue mi cumpleaños, por supuesto, ese día yo no voy a trabajar, y la justifico. Después, bueno, está el número de disposición, 19 días de clase asistí, pero tuve que haber asistido a 20 porque tuve una inasistencia, ¿sí? Y así no difiere mucho con la del profesor en cuanto a cómo se registran las asistencias e inasistencias, o las obligaciones, ¿sí? Así que bueno, está todo, este es un ejemplo para que ustedes sigan completando. Por supuesto, ustedes saben que el cargo es de lunes a viernes, ¿sí? Bueno, así que esto les dejo para que vayan completando la asistencia, para hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Y lo mismo abajo, está el horario. Yo trabajo en el turno mañana, por eso tengo las horas a la tarde, de 7:30 a 12, se coloca en esta parte, y por supuesto las referencias, y después está prevista para la firma del docente. Bien, entonces, hasta acá, esto es lo que trabajamos en esta clase. Bueno, el ejercicio va a ser de ustedes de seguir haciendo, ¿no es cierto?, la planilla, para ver cómo es el ejercicio. Acá la práctica es completar la planilla para ir, se pueden equivocar, por supuesto, ante la equivocación, obviamente van las preguntas, van las respuestas, que se las va a ir dando a medida que van haciendo la consulta. Así que las indicaciones van a ir en la clase, en la plataforma, así que bueno,
Chicos, les deseo suerte, espero que hayan entendido la planilla, que traté de ser lo más sintéticamente posible, pero haciendo el ejercicio, haciendo la práctica, vamos a ir aprendiendo mucho más, ¿no es cierto?, que las explicaciones. Así que gracias y nos encontramos durante la semana vía correo, vía mensajes y bueno, suerte.